Luis Toro. Qué alegría poderles saludar. Les recomiendo seguir viendo este canal, La Fe de la Iglesia, con el hermano José Plasencia. De verdad que es bonito cuando buscamos la verdad que Dios nos ha dejado en la Sagrada Escritura. Y este hermano, Dios lo ha llamado como a San Pablo para ser testigo de una conversión en la Iglesia de Jesucristo y ser testimonio para otras personas para que puedan encontrar el camino del Señor. Que el Señor Todopoderoso les bendiga, ánimo a seguir estudiando las Escrituras y a formarse a través de este canal, La Fe de la Iglesia, con el hermano José Plasencia. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Les habla su hermano y amigo José Plasencia del canal La Fe de la Iglesia. En esta ocasión traemos para ustedes un testimonio. Nos acompaña nuestro hermano y amigo Miguel Ángel desde Santo Domingo, en la República Dominicana. Dios te bendiga, Miguel. ¿Cómo estás, hermano? Muy bien, hermano José. Muy contento de estar contigo hoy. Gracias por haber aceptado la invitación y gracias por tomar tiempo de tu día para compartir con toda la audiencia acerca de lo que Dios ha hecho en tu vida. Nos cuentes sobre ti desde el inicio, tu viaje de regreso a la iglesia y cómo Dios te fue llevando de la mano paso por paso. Y pues, sabemos que, bueno, esto esperamos y deseamos que sea para la ayuda y edificación de muchas personas. Hermano Miguel, pues como siempre hago, me voy a hacer a un lado y voy a darte el tiempo y el espacio para que nos cuentes quién es Miguel Ángel y qué es lo que Dios ha hecho en tu vida. Adelante, hermano. Gracias. Bueno, ¿cómo comenzar? Primero, yo radico en República Dominicana cerca de 13 años. Soy peruano, soy de Lima, de la capital, de vamos a poner, de una provincia que se llama Comas, o un municipio más que nada, es un municipio, Comas, al norte de Lima, donde gracias a Dios mis padres lograron hacer una familia unida. Por lo menos ese momento era muy unida en casa. Éramos 9 hermanos, yo el número 6, el 7 por ahí, 6, 7. Entonces tengo 44 años, casado ahora actualmente, y estoy a punto de recibir mi primer hijo, cosa de Dios que yo digo que Dios, gracias, cosa que yo creo que Dios decidió que sea en este momento, que yo lo tuviera, por muchas razones, que agradezco a Dios. Entonces, normalmente cuando yo me pongo a recapacitar de ese camino del que estamos hablando hacia la actualidad, hacia entender las cosas que Dios ha querido para nosotros, me doy cuenta que no digo de que sea malo hablar de los errores para uno corregirlo, pero entendí que lo que más nos ayuda a llegar a Dios es ver las cosas buenas que nos enseñaron nuestros padres. Amén. Eso, si uno sea ateo o lo que sea, uno termina llegando a Dios acudiendo a esas cosas buenas. Y por eso le digo que de niño siempre tuve un acercamiento a Dios. Mis padres me enseñaron a querer a Dios, a entender que era Dios, únicamente Dios, que Dios tenía una madre, que tenía un hijo, que nosotros teníamos unos hermanos. Y por alguna extraña razón, a pesar que éramos 9, a quien más mi mamá llevaba a la iglesia, o sea, era más constante, era a mí. Recuerdo que siempre iba a la iglesia y siempre estaba preguntando, como todo mi mamá, ¿por qué esto? ¿Qué pasó? ¿Qué dijo el padre? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y muchas de las cosas que decía el padre y la concurrencia respondía, yo no entendía. O entendía una cosa o no decía nada, pero siempre llegaba el momento de la paz,
el momento de la consagración y siempre me quedaban detalles y siempre estaba yo con esa idea. Llegaba el asunto de los santos cuando veía las imágenes y uno preguntaba y decía, pero ¿están adentro o no están adentro? Y a veces los padres no saben cómo responder. Y después cuando me iba a otra iglesia, pero ¿y ese es el mismo o no es el mismo? Anda, mira, mi mamá me decía, anda, mira si es el mismo o no es el mismo. Yo llegaba, miraba debajo del pie y ahí estaba el nombre. Y era mamá, no es el mismo. Entonces, ese era como dice la escritura, San Pablo dice, antes yo pensaba como niño, ahora pienso como grande. Entonces, ese era un pensamiento de niño, que uno tiene unas ideas, y a veces las películas que veíamos en esa época, sobre todo la más conocida en mi época, por ejemplo, como te digo, tengo 44 años, estamos hablando de los... Y todo eso pasó cerca de los años 82, 83. Estaba de moda la famosa película, ¿cómo se llama? La Profecía. Entonces recuerdo mucho que en esa película se enfatizó mucho en con solamente imágenes y un poco de música, estigmatizar a la iglesia con ese tipo de tomas y con música tétrica, tan, 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 y te ponía una imagen de un santo, te ponía a la Virgen María y te ponía esa música de terror. Y entonces cuando uno iba a la iglesia a veces sentía esa sensación, parte del trabajo del enemigo para confundir a uno. Pero sin embargo, yo tenía algo que siempre digo, yo confiaba en mis padres, confiaba en mis hermanas, que eran mayores, que ellas siempre, que yo hacía una pregunta, a su forma me respondían de una manera en que yo caminaba tranquilo. Entonces, esas cosas son de momento que siempre me han ayudado a mí cuando llegué a ese punto de quiebre en que empecé a ver las cosas de Dios. Y siempre que estoy haciendo algo y me siento débil, acudo a eso, a esa catequesis familiar. Y luego pasé a la catequesis de la iglesia. Yo nunca fui un buen alumno, pero en ese momento dije que voy a hacer un esfuerzo relativo y no igual siempre preguntando por qué esto, por qué el otro. Y siempre me queda en la memoria, cosa que yo soy catequista ahora, gracias a Dios, en la parroquia donde estoy con mi esposo, somos catequistas. Entonces, siempre tomo en cuenta eso para no hacerlo yo. Que recuerdo mucho que cuando estábamos en una catequesis, llegó la catequista de repente y dijo, ahora en vez de orar con las manos juntas, vamos a orar con las manos abiertas. Y yo le digo, ¿y por qué? Y ella me dijo, la iglesia lo dice. Entonces yo me quedé así, como la iglesia lo dice. Y empecé a orar de esta forma, aunque incómodo, pero y así fueron ese tipo de cosas, hasta que llego al punto de estar cerca de hacer hice la primera comunión, como digo, primera y última, porque después de eso creo que hice una o dos comuniones y no me volví a confesar en ese momento. Luego, para la preparación de la confirmación, como le digo, siempre uno asocia muchas cosas. Por ejemplo, a veces uno habla yo lo asociaba con el fútbol. Yo decía que yo soy de Perú, como le digo, en el Perú hay dos equipos populares, que uno es el Universitario, el otro es el Alianza Lima. Y siempre que uno preguntaba, uno decía, o es de la Alianza o es de la U. Y yo pensaba que en un momento de nuestras vidas nos preguntaban delante de todo el público, de qué equipo tú eres, y tienes que decirlo con un micro a viva voz. Esa era la idea mía de niño. Igual pensé cuando estábamos haciendo la catequesis, algo así. Como yo no era un buen estudiante para la confirmación, como yo no era un buen estudiante y no era muy tranquilo, ya en esa época yo era más inquieto, yo decía, no voy a aprobar. No voy a aprobar eso de la confirmación. No lo voy a aprobar. Si yo voy, no me van a aceptar, porque no tenía esa idea. Y no hice la confirmación. Lo hizo mi hermano, todo, pero yo no la hice. Y ahí fue donde empecé a
ahora recapacitando empecé a cometer muchos errores en la vida, errores puntual, pequeños podrían ser, pero errores. A veces quedaban en la familia, pero eran errores. Y nada, eso fue lo que estuve viviendo desde esa época, de 12, 13, 14 años, hasta hace casi 4 años. En ese deseo de uno recuperar eso que sabe que dejó, empecé a hacerme una idea a mí de cómo comenzar. Claro que antes, cuando fue a esa edad que yo decidí o que sentí que necesitaba de Dios, sino como a los 30 años, 28, 30 años, que ya había dejado un poquito las cosas que hacía de joven con la juventud, y ya andaba un poquito más solo. Y decía, tengo que volver a Dios. Yo me decía, tengo que volver a Dios. Pero luego me miraba yo mismo y me decía, ¿pero cómo? La persona que yo soy no puede acercarse a Dios. Eso era lo que yo decía. Así como yo estoy, no me puedo acercar a Dios. Tengo que mejorar. Y en esa idea de que mejorar pasaron otros 9 años. Porque siempre estaba, no, aún me falta. Aún no estoy bien. Y llegó un punto, que eso fue hace 5 años más o menos, 4 o 5 años, que ya estaba empezando a madurar la idea de alejarme de las cosas que sabía que eran malas. Experiencias a veces con las parejas que uno tiene, los problemas que surgen. Entonces yo decía, yo no quiero más eso, o sea, problemas de celos y nada de eso. Y yo no quiero más eso, voy a caminar tranquilo, pero aún ya no pensando mucho en Dios, sino ser lo mejor posible. No pensaba ser mejor, sino ser lo mejor posible, nada más. Empecé en eso, y en ese proceso, a veces yo trabajaba en un centro de abogados, y normalmente estaba todo el tiempo en la oficina, y a veces no había mucho trabajo, y estaba siempre pendiente de muchas cosas que hay en el internet. Y empecé a ver cosas sobre ateísmo, eran de una forma cómica. Por ejemplo, el famoso Joe Carlin, que muchos deben de conocerlo. Empecé a ver un poquito Joe Carlin y otros más otras páginas que hacen caricaturas y cosas así. Y empecé yo también a tomarme lo gracioso. Empecé a recordar muchas cosas que de niños también se decían, en burla, todo ese tipo de cosas. Entonces yo decía, bueno, yo creo que esa es la forma, ser la mejor persona sin Dios. A pesar que unos meses antes estaba pensando en llegar a Dios, pero dije no. Luego dije, no, pero es verdad que soy una buena persona, pero sin Dios. Y recuerdo que fue en ese tiempo que eso fue como, por eso yo siempre, aunque estoy un poquito débil en ese aspecto, siempre digo, la oración de corazón es la oración más poderosa que puedes enviarle a Dios. Creo que en ese momento no hay nada que pueda perturbarte, nada te puede tocar. ¿Por qué lo digo? Porque en ese tiempo que ya tenía esas ideas un poco de ateísmo, recuerdo que estaba acostado pensando en qué hacer con mi vida. Ya el negocio donde estaban a punto de cerrarlo. Estaba pensando qué iba a hacer con el dinero que me iban a dar, porque iban a dar a él, y estaba maquinando eso. Entonces digo, pero lo voy a hacer solo, pensaba yo, lo voy a hacer solo. Entonces empecé a hacer una oración más o menos así, Dios mío, si tú estás ahí, consígueme una mujer que sea correcta para mí, que sea alguien ideal. Y a veces yo veía a las parejas de los protestantes caminando de una manera muy, no sé, lo que yo veía era una cosa muy, muy bien, caminando de una forma, a pesar que yo no quería ser protestante, pero las veía caminando de esa forma tan correcta. Y yo decía, yo me conformo, yo decía de mi interior, yo me conformo con eso. Yo me conformo con eso. Y en esta oración decía lo mismo. A pesar que no pedí una pareja protestante, pedí ese tipo de mujer, que se vea así, que sea así. Y di unos detalles, muchos detalles, como todo hombre que pide, yo quiero
Es como, no sé si tú has escuchado algo de música. Hay una canción que de un artista español que se llama Miguel Mateos, que se llama algo de La chica cibernética. Ese es de los años 80. Ese es como una visión de de lo que tiene la gente ahora en la mente. Él dice, y programé esa chica que yo imaginé, pero en el ordenador, él decía, pero yo la programé en mi mente y le di la información a Dios, tal como yo la quería. Eso fue tan detallado lo que yo pedí, que la única forma es, uno no puede negar que fue Dios, porque fue un detalle preciso que yo le di. Y le puse una cereza en el pastel para decir, a ver, y si tú puedes, esto, para que tú termines. Y se la puse como decir yo, según yo, se la puse lo más complicado del mundo. Entonces, pasaron unas 2 semanas y conocí a mi esposa. No, en ese momento yo no recordaba la oración. Simplemente la conocí y ella, según me cuenta, dice que ella vio algo en mí y por eso nos alejó, siendo una mujer muy organizada, profesional y todo eso. Pero ella me dice que algo vio y no se quiso alejar. Y a pesar que yo no quería porque pasó el detalle que le decía, que no había dicho. Yo no pedí una mujer protestante. Y mi esposa en esa época era protestante. Entonces, eso era lo que me hizo dudar. No dije no, para nada. Perdón. No es para... Ajá. ¿Tu esposa era de alguna denominación en particular o...? Bueno, cada vez que yo le preguntaba exactamente qué denominación, ella me decía, no sé, tal vez esto, tal vez lo otro. Eso es como, yo la veía como en un corte pentecostal, más o menos. Pero, perdón, normalmente, dame un segundo. Ujú. Ese tipo de denominaciones o cortes denominacionales nunca te dicen nunca se definen, porque si se definen es fácil tú conversar con ellos y cogerlo. Por eso ellos nunca se definen. Ese es un detalle que he aprendido a entender y por lo mismo que yo no converso, si alguien no me dice exactamente quién es, yo no converso con esa persona. Sí, Porque fíjate lo que que va... puedo confirmar lo que dices, haciendo un pequeño paréntesis. Ahora he comprobado esto que estás diciendo en el apostolado, en nuestro canal. ah, ¿Cómo batallo para lograr que los hermanos separados, digan el nombre de su denominación o de su congregación? Es un fenómeno muy interesante. A un católico tú le preguntas, ¿tú qué eres? El católico, sin pensarlo, te dice, yo soy católico. Y la forma en que hablan, se sienten orgullosos de ser católicos, no lo esconden. Pero ese fenómeno es cierto, tienes mucha razón. Batallo mucho, les tengo que preguntar como unas 5 veces para que finalmente me digan a qué denominación pertenecen. Pero bueno, cierro el paréntesis y te dejo seguir, hermano. Correcto. Si quieres, tocamos ese puntito ahora que termine esta introducción, porque es uno de los motivos que me animaban que cuando concretamos este encuentro era eso, porque son detalles que nos ayudan a no exasperarnos con ellos. Que he conocido a algunas personas por el internet, que yo hago un trabajito con mi Facebook, y me dicen, yo no los aguanto, me dice, no los soporto, yo no sé cómo tú puedes conversar con ellos. Entonces, para continuar como le decía, conocí a la que hoy es mi esposa y yo dije, no, pero protestante, yo no quiero ser protestante, les digo. Y perdónenme a los que me escuchen que yo le diga protestante, pero es así como ellos mismos se definen. A veces se enojan, pero ellos son ellos mismos los que se levantan el pecho diciendo que son protestantes. Pero vamos a decirle también hermanos separados. Entonces, yo, al ver eso, yo me quería alejar, pero sin embargo ella fue una mujer persistente y yo se lo agradezco. Y luego de ese tiempo me recordé la oración.
la oración que yo había hecho. Y luego la observo y digo, pero es lo que yo pedí, es la copia literal de lo que yo había pedido. Entonces, ella me decía, acompáñame a mi congregación. Y yo le decía, yo le decía, yo te voy a respetar todo eso, pero, no, yo no voy. Con la esperanza de que ella me dejara, porque yo sé que cuando esas personas saben que se juntan con una persona que no es de su denominación, automáticamente se alejan. Y dije, bueno, si va a ser por ahí, entonces por ahí es que yo voy a alejarme. Yo no voy. No, y ella tenía 22 años siendo andando en 2, 3 iglesias, de que había dejado la iglesia. Entonces, yo, cuando traté de hacer eso, pasó el tiempo y luego la seguía observando. Y yo decía, con más convicto, es una buena mujer. Y aunque yo no acepte lo que ella está haciendo, la voy a acompañar para que se sienta tranquila. Y comencé a acompañarla. Al principio, como dicen aquí en República Dominicana, negado. Era sentado así y ya. Si se paraban, yo no me paraba. Y ella a veces se sentía así triste porque empezamos a ser observados, porque era un sitio que estaba en una zona de gente pudiente, con dinero. Y la gente que se reunía ahí eran gente de la alta sociedad, de clase media para arriba, y muchos de la clase alta, hasta dueños de equipos de béisbol de aquí, de este país. Entonces, yo por ese motivo empecé también yo a aceptar y también me paraba para que ella no se sienta mal, pero yo sentía como que eso fue una gran novedad, porque ella tenía como una visión para ser una líder. Ellas la veían así porque era una mujer muy entregada. Entonces, yo seguí visitando, yo salía del trabajo y me iba a la iglesia y llegaba después de su trabajo y nos encontrábamos ahí y eso era y yo nosotros acudiendo a la idea mía como es en la iglesia católica siempre está abierta la puerta, tú entras y te sientas y si ya uno comenzó la celebración, tú esperas. Yo hacía eso, llegaba y a veces llegaba primero que todo, porque me hacía más rápido llegar. Y las personas que estaban encargadas estaban en unas puertas cerradas, que tienen como unas puertas a la entrada, 2 o 3 puertas que están todas cerradas. Y entonces hay una gente parada ahí. Y cuando yo llegaba le decía, yo iba como que me dejen entrar, porque voy a entrar, voy para... Y me quedaba mirando y decía, no, que voy a entrar, para sentarme. Como se ponían como raros, me miraban así. Y me abrían así como extrañado. Yo entraba, me sentaba y oraba un rato y esperaba que comenzara su culto de ellos. Y así iba hasta que de repente ya no me dejaron entrar. A ver que llegaba, me decían, no, tienes que esperar afuera. Y yo dije, wow, ¿y por qué? Le digo, no, bueno. Entonces, continuamos así y pasaron unos meses más y pasaron unos 3, 4 meses más o menos. Y como te digo, estábamos es cuestión de, yo hice algunas promesas, mi esposa tenía otras promesas, y en ese proceso de que íbamos yendo, fallamos alguna de esas promesas, sobre todo ella. Para no entrar en detalles, fallamos a la promesa y ella sobre todo no se sentía bien. Y yo me sentía mal por ella. Y en una de de los cultos, ella casi ella no se sentía cómoda porque estaba triste. Pero no, yo me levanto a escuchar y de repente hicieron la lectura de cuando Saúl, ¿verdad? Uh-huh. No, Saúl, el primer rey de Israel, el primer rey de Israel. El primero, sí, fue Saúl. Sí, Saúl desobedece a Dios y hace el holocausto, es decir, por no esperar al profeta. Y cuando llegó el profeta se enojó y le dijo,
lo que tú acabas de hacer va a ocasionar desgracia. Y automáticamente me dije, por desobedecer. Y se me vino todo, desde ese momento, de ahí, lo que yo conocía de la Biblia hasta Génesis. Y me paré en la parte cuando desobedecieron a Dios, a la niebla y la desgracia que acarreó. Y eso fue como un abrir de ojos que hasta el día de hoy es lo que me tiene con los ojos abiertos, por lo menos en esa lucha. Yo la admiro y eso fue como algo que en la siguiente empecé yo a prestar atención a lo que decían en verdad, a lo que iban diciendo. Y los escuchaba y ya no era escuchando, sino era con la Biblia. La primera Biblia que me regalaron fue una Reina Valera, que la tengo por ahí. No la puse cerca, pero es una Reina Valera que hasta el día de hoy me sirve mucho para mis estudios. Le agradezco mucho que me la hayan regalado, pero eso fue lo primero que me dieron cuando yo llegué a esa iglesia. Una señora que era muy querida por mi esposa. Me dijo, mira, toma. Y yo empecé a hacer el estudio y miraba y hacía al hacer. Y cada vez que ella decía algo y te daba una cita, yo leía todo. Y yo le decía, pero mira, lo que ella dijo no dice acá. Eso no tiene nada que ver con lo que ella dijo, porque si tú lees esto, no es lo que ella está diciendo. Y ella me dice, no, cállate, porque ella me veía ese movimiento y todo el mundo se daba cuenta. Y me decía, cállate, espérate, ten paciencia, escucha mejor, y no sé cuánto. Y yo, ok, pero como ya estaba convencido que era Dios que tenía que obedecer, yo tenía que estar seguro de lo que ella me iba diciendo. Y eso era, yo notaba las miradas así, las miradas que llegaban hasta el mismo púlpito de la persona que hacía hacía las lecturas y las prédicas. Pero para mí eso era como que a mí no me importaba. Yo seguía, la que se sentía mal siempre era ella. Y yo seguía, y me decía, inscríbete en los cursos que hay aquí. Dice, no, espérate, yo seguía leyendo. Y cuando me di cuenta que como que no había concordancia, me metí en el internet un poco a buscar otros pastores. Y veía, y era la misma temática o algo parecido. No había un mensaje bíblico. A pesar que ellos se leían la Biblia, el mensaje no era bíblico. Entonces, yo ya estaba más como dicen en la República Dominicana, más chivo. Más atento. Entonces seguía y empecé a observar a las personas que dirigían. Había un señor que era el que iniciaba el culto, que cada vez que él subía, eso era todos los cultos, decía, hemos venido a alabar a Dios, y es el único que merece adoración, veneración, honra, gloria, oración, súplica. Eso era toda la Biblia, de todas las palabras que son de humillación, o sea, humillación, súplica, gloria, o sea, yo decía, María, él lo está diciendo porque el católico ama a María y ellos están diciéndolo por eso. No, que no es por eso, que sí, porque él quiere eliminar todo para que tú no lo hagas solamente a Dios. Aunque está bien, no quiere decir que es todo. A Dios se le da todo eso y a los demás también menos la adoración. Entonces yo eso lo tenía claro, pero él siempre decía eso. Y luego me inscribí a uno de los cursos. El curso se llamaba Botella de Leche. Ahí sí era como yo le decía. Y fue el primer curso. Y me senté, hicimos 2, 3, 4 clases. Y en la clase había una señora con su niña. La niña tendría entre 4 o 5 años. Y se veía, yo me di cuenta que ella era católica. O había sido católica o algo. Era una muchacha no era ni muy mayor ni muy joven, pero... Y ella se le hace y le pregunta al que hacía la clase, ¿por qué no puedo bautizar a mi hija? Y le pregunta, ¿por qué no puedo bautizarla? Y él le pregunta, él le responde, cosa de Dios. Y yo me quedo así. Y esa es una respuesta por lo menos bíblica, que estamos estudiando la Biblia. Y me quedé con eso. Y luego fui a la siguiente y después no volví más. Continué yendo a los cultos y siempre ya era otra tema, iba observando.
y escuchando. No era buscando, observando, pero lo que decían con la Biblia. No estaba buscándole la quinta pata al gato como podría pensar cualquiera. Era tratando de hacer la conexión de lo que estaban diciendo con lo que decía la Biblia. Porque algo que, a pesar que no era buen estudiante, lo que estoy seguro que tonto, no soy. Entonces no se trataba de ignorancia, porque yo tengo por lo menos una educación básica que creo que la mayoría la tenemos, que nos ayuda simplemente hasta para hacer una simple oración. Hay una regla. Y si tu oración está mal hecha, ahí tiene que haber algo raro. Entonces todo eso yo siempre lo tenía en cuenta, y esa era la forma en que yo iba diciendo. Y ya casi a los 6 meses que yo estaba en ese momento, la persona que les digo que hacía esa introducción, hablaba que hay que hacer bautismo, que el bautismo va a venir, y decía, el bautismo significa sumergirse en agua. Y hacía esto. El bautismo significa sumergirse en agua. Sumergirse en agua, y yo decía, sumergirse en agua, sumergirse en agua, sumergirse en agua. Y yo decía, pero bautismo significa sumergirse, no sumergirse en agua. Solamente significa sumergirse. Y sumergirse es una palabra, no sé si es la palabra correcta para definirlo, es algo genérico. Es una palabra, tú te puedes sumergir en la arena. Te puedes sumergir en una piscina llena de gelatina. Te puedes sumergir en paja. Sí, en otras palabras, la definición gramatical o la etimología de la palabra, como lo estás diciendo, puede ser utilizada en diferentes contextos, pero lo que el cristiano quiere saber, ¿cuál es la utilización teológica? ¿Cuál es el contexto teológico y bíblico de la palabra? Exacto. Y la misma palabra de Dios te dice lo que significa sumergirse. Porque dice, si antes te sumergieron en agua, ahora te sumergen en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es agua, eso lo tenemos claro. Entonces, eso es algo tan sencillo de entender. Por eso te decía lo de una educación básica, de primaria y secundaria, te hace entender eso, que no es únicamente en agua, porque tampoco digo que no sea en agua, pero no es eso, encasillado en el agua. Entonces, todo eso me fue... Deme un segundo. Eso me terminó de hacer entender que no estaba en el lugar correcto. Ya habían pasado varios meses que escuchaba lo mismo y no sentí que era la verdad, que había una verdad ahí. Y le dije a la esposa mía, lo siento, pero yo ya no, o sea, mi ser ya no me permite estar ahí. Entonces, y empecé yo a seguir estudiando. Yo venía del trabajo, me sentaba y seguía buscando en internet. Y ya cuando me di cuenta que de los pastores no iba a sacar nada, empecé a buscar los teólogos que aparecían. El primero que llegué a escuchar fue a Salvador Melara. Escuché parte y cuando yo empecé a escucharlo a él, me ayudó mucho. Luego escuché a Salvador Gómez, escuché al doctor Casanova, me ayudó. Y así fui escuchando varios, y dentro de toda esa gama de gente siempre aparecía un videíto que nunca lo abría, porque no me gustó, porque el título me parecía, era católico, me di cuenta, pero no me gustaba porque sentía, no, pero ellos, y decía, hasta el católico ya está como la protestante, haciendo títulos sensacionalistas. Decía, sacerdote versus 10 pastores. Es uno de los videos del Padre del Toro. Entonces, después que yo había visto todas las opciones que me tiraba lo que yo estaba mirando, la última que me quedaba fue sacerdote versus 10 pastores. Entonces yo, bueno, vamos a darle. Le doy. Y comienza eso. Yo lo miro. El padre estaba marcando las pautas del encuentro. Y comenzó primero, era un adventista, creo. Y comenzó primero el adventista. Y dentro de mi poco conocimiento, yo decía, wow, pero este adventista sabe. Sabe. Y era interesante porque estaban con la Biblia en la mano y la estaban leyendo. Y este adventista sabe, decía yo.
Y cuando viene el padre y le responde a la dentista, y yo digo, y yo pensé que te sabía, pero este sabe más. Y luego el otro vuelve a responder y responde en ese momento yo pensé, responde con coherencia. Y dice, wow, le respondió. Y luego el padre volvía y le decía, no, pero ese es por... Y empezó a... ¿no? Y era con una soltura así, tan cosa que no era forzado, que yo dije, wow. Y vi ese video que dura como 6, 7 horas, creo. Vi todo, bueno, vi. Y empecé. Ahí fue donde yo comencé a observar más al padre y luego conocí al padre Pedro de la fe de la iglesia, creo. No, ¿cómo se llama él? Defiende tu fe. Vi mucho a Scott Hahn, no, al Marco Worley, el de Regreso a Casa, de WTN, y yo me vi casi todos sus videos. Y el conocimiento de esa gente, cómo explicaban las cosas, entonces todo eso me nutrió mucho. Y yo estaba con la Biblia, eso era la Biblia en la mano todo el tiempo. Ya continuaba, y que me di cuenta que yo tenía que volver a la iglesia. Y ubiqué la iglesia que tenía más cerca y comencé a ir. Y mi esposa seguía yendo a su otro sitio, yo comencé a ir. Y ella llegó a un punto en que ya no soportó tampoco, porque se sentía mal. En esa época ya no seguíamos casados porque no estábamos casados todavía. Cuando íbamos a hacer aún no estábamos casados, y en el transcurso de esos 6 meses nos casamos. No fue por lo civil, aún no nos hemos casado por iglesia, por otros motivos que están dentro de esos 40, casi 30 años que estuve lejos de la iglesia. Pero gracias a Dios ya en poco tiempo se resuelve y nos vamos a casar. Entonces permite que te haga una pregunta, hermano Miguel. En ese periodo donde estuviste viendo estos videos, escuchando a diferentes apologistas o predicadores y viendo los testimonios del regreso a casa, no sé, trata de recordar qué fue lo que más te ayudó, o no sé si tienes algunas memorias de momentos clave, momentos que digas, recuerdo que estaba escuchando este testimonio y me llamó la atención esto, o no sé, o escuchando a alguno de los apologistas, si pudieras compartir algunos momentos clave, pienso que sería de ayuda para muchos. Ok. No recuerdo el nombre, era en el regreso a casa, era un judío. Que él hizo, fue la primera vez que escuché el paralelo de la cena del Señor con el Antiguo Testamento. Él dio una explicación tan fluida y simple y completa que yo dije, claro, pero eso es así, la marca de cuando pasó el espíritu a destruir a los primogénitos y se cubrieron los israelitas para que no pasara por ahí. Y él explicó los 3 panes que se ponen los judíos los ponen aún y lo que no. Y entonces eso me gustó mucho y no, el que no entienda eso y no sea católico tiene un problema grande, porque si conoce la Biblia es así de sencillo. Aquí no hay de que esto significa esto, pero también esto. No, eso está claro, no hace falta mucha explicación. Está sencillo, como dicen, como para niños. Eso no está complicado. Entonces, ese fue una de las cosas que me gustó mucho. Y cuando escuché a Scott Hahn, su testimonio, que he visto varios de sus testimonios, y descargué el libro del Cordero, lo imprimí, lo leí, donde habla de las 7 colinas, que también hay 7 colinas en Israel, también hay 7 colinas en Italia, porque vamos a hablar del país, porque como estamos hablando de Israel, que es un país, hablemos de Italia, porque a veces quieren encasillar Roma y decir Roma, y le hacen hacia Roma como que les hizo algo, pero es en Italia que está Roma. Y si uno busca el mapa, son 7 colinas que dicen que ahí está el Vaticano, cosa falsa, porque no está ahí, y a unos kilómetros está el monte Vaticanus, que es donde está el Vaticano, totalmente alejado. Hay hasta un río que hace una pequeña división. Entonces,
cosas que me ayudaron para ver, por lo menos para ver ese punto del Apocalipsis que es tan mencionado. Y entonces comencé a entender que tenía que volver a la iglesia. Y en ese proceso, mi esposa comenzaba a cuestionarme muchas cosas que estuvimos a punto de dejarnos un montón de veces. Y yo recuerdo que le decía, ¿qué dice aquí en la Biblia? Acá dice, las generaciones me llamarán bendita. Y yo le decía, ¿qué dice aquí? María, ¿qué cosa es? Le decía, María, ¿qué cosa es? Y ella decía, no, ok, y se reía, y no, que no, y no lo podía decir. Y ahí fue donde yo hice una segunda oración de fe. Cuando comprendí que la blasfemia contra el Espíritu Santo no se puede hablar ni aquí ni en el otro mundo. Y lo que estaba haciendo ella era una blasfemia. Y yo dije, Dios mío, me preocupé tanto por su alma que sin saber cómo se hacía un rosario, porque no lo recordaba, lo único que tenía fue coger mis nudillos de mis dedos y todas las noches, antes de acostarme, me iba y hacía el rosario de la forma que yo podía. Y le pedía, lo único que le pido, Señor, es que deje de blasfemar para que su alma no se pierda. Eso era lo único que yo le pedía, que no blasfeme, Señor, por favor. Y de repente me dice, ya había dejado de ir, como le digo, había dejado de ir a esa congregación. Y me dice, vamos a la iglesia a ver cómo es eso. Tú solamente uno tiene que, el que no reconozca el poder de la oración, y no lo reconoce en su momento. Es como cuando alguien te ayuda en un problema y de repente se resuelve el problema y después tú sigues por otro lado y no le reconoces la ayuda que se te dio y sigues por el otro camino. Entonces lo mismo, es cuando uno no confía en la oración, en la fuerza de verdad, o sea, una oración no de petición, no de que busques algo para ti, sino una oración como es, una conversación con Dios que busque su orden, el orden que hace falta para nosotros, para nuestras vidas. Y ella empezó a ir, gracias a Dios, y yo le decía, comenzó un poquito a empezar a estudiar, y yo tenía algo, que cuando yo empecé a escuchar al Padre Luis Tori, esa era la Biblia y las anotaciones ahí, yo veía 3-4 videos diarios, que en esa época estaba sin trabajo, que fue un tiempo un poco largo, y eso era desde que me levantaba hasta que me acostaba, anotando y escribiendo. Y me compré una bocina y yo la ponía en la ventana, afuera, para la calle, y le daba todo el volumen. Y ahí yo estaba escuchando. Y mi esposa, cuando llegaba al trabajo, ella me contaba, yo desde la esquina escucho a ese Padre Luis Toro. Me tiene cansado. Y cuando ella llegaba, yo lo apagaba, ¡pum! Porque ya hubo un tiempo que se enojaba. Yo lo apagaba y ella, pero si se escucha en la esquina, ¿por qué tú lo apagas? Y yo, ¿te has aprendido? Y yo se lo aprendía. Y continuamos ahí, veía algunos vidas de santos, que a veces uno tiene ese error de decir, ay, el santito, ayúdame. Pero nunca nadie va a ver la vida de ellos. ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Por qué fueron santos? Entonces empecé a ver la vida de San Agustín, San Cuterpino, el Papa Pío, el Padre Pío. Y cuando vi la vida de Juan Pablo, yo tuve que llorar, porque yo creo que a uno de los papas con que han sido más injustos, católicos y protestantes, ha sido al Papa Juan Pablo II, porque él estuvo en una época en que, según uno va observando, en que la iglesia, o que de la iglesia se fueron muchos católicos, porque en esa época estaba de moda, y lo voy a decir los nombres esta vez porque es lo que yo recuerdo de niño, que también fue parte de lo que yo iba conociendo, Gigi Alba, Cash Luna, y ¿cómo es el otro? Y el Gary Lee, con Ellos sus famosas prédicas. Para los que no lo saben, estos nombres que acabas de mencionar son predicadores protestantes famosos, ¿correcto?
Porque muchos de los que nos siguen, muchos de los que están viendo este programa, pues no, nunca han sido protestantes, ¿verdad? Pero... Exacto. Y ellos hablaban mucho del fin del mundo. Hablaban de que ya el mundo se iba a acabar. Eso era tan fuerte que muchos católicos se fueron en esa época. Muchos, yo estoy seguro que fueron muchos. Pero a pesar de eso, muchos también fortalecieron su fe. Y a veces yo recuerdo que hasta sacaba cuentas. Yo decía, en el 2000 yo voy a tener 25 años. A lo mejor ni me caso, decía yo, y me voy a morir. Entonces, hasta ese punto es que esa gente te destruye la fe de un niño. Gracias a Dios yo tenía mis hermanas que cada vez que pasaba algo ellos me fortalecían a su manera. Porque yo recuerdo mucho la primera vez, el primer encuentro que yo tuve con un protestante fue cuando era niño. Bueno, tuve varios, pero para ver lo que vean lo importante que es la enseñanza de la niñez. Porque yo recuerdo que estaba jugando con un amigo, ese amigo era protestante, yo no lo sabía, no lo entendía. Y la primera cosa que me decía es de que ustedes tienen padres, nosotros tenemos pastores. Una de las primeras cosas que me decía, yo le digo, no, el padre, yo le decía, no, el padre es pastor, padre, y le daba una lista, sin tener mucha idea de esto. No, que sí, le digo, porque yo recordaba mucho lo de en esa época de niño, la película de Semana Santa, cuando Jesús le decía a Pedro el pastor y a mi sobrino, no, él también es pastor, decía yo. Tú puedes decir lo que tú quieras, pero ahí dice que es pastor. Y ese mismo amigo me dice un día, María tuvo más hijos, lo recuerdo mucho. María tuvo más hijos. Yo le decía, no, ella solamente tuvo a Jesús. Perdón. Y me dice, busca tu Biblia. Yo creo que fue la primera vez que cogí una Biblia para abrirla. Se la traje y él la buscó, él se sabía la cita, era de mi edad. La buscó y me dijo, ¿qué dice ahí? Y decía, y estaban los hermanos de Jesús, y yo me quedé así. Y decía, no, yo le decía, no, eso no es así. Pero yo miraba, a pesar que no había profundizado porque era un niño, no entendía cómo leerlo, veía lo que decía. El hermano es hijo de la mamá, entonces mi mamá y mi hermano es hijo, esa es la idea, pero como tenía ya esa catequesis de la casa y más que nada, aún no había ido a la catequesis de la primera comunión. Entonces, esa catequesis me decía, no, eso no es así. Pero sin embargo, la duda me hizo cerrarlo. Ese día terminé de jugar. Normalmente me quedaba hasta las 12 o 1 de la mañana carpeteando, pero el siguiente temprano. Y le digo a mi hermana, a una de mis hermanas, y le digo, ¿es verdad que María tuvo más hijos? Y ella me mira, sin saber cómo responderme, porque me mira así. Y dice, no, María no tuvo más hijos. Y eso fue como, ya, yo confío en mi hermana, más que en él. Entonces, eso fue así. Yo entendí que, como te decía, y perdóname que vaya un poquito para atrás, en el mismo asunto de los santos, cuando yo era niño, yo pensaba, por las películas, que tú veías que una estatua se convertía en persona y caminaba y eso. Yo tenía la idea, no, a lo mejor también se convierte en la noche cuando uno lo ve. A nosotros nos decían de niños que el muñequito de Papá Noel que se ponía ahí, que cuando uno se iba a dormir se convertía en grande y dejaba los regalos. Entonces yo estaba con esa misma idea. Y les preguntaba y me decían, no, eso no es así, Dios está en el cielo. Decía, de una explicación rápida por tantas preguntas que yo hacía, no, eso no está ahí, está en el cielo. Listo. Y ya esa se me salió de mi mente. Pero uno va entendiendo cosas que te dicen que te enseñan, pero que no es verdad. De niño, es algo, eso está claro, eso es parte de lo que la Biblia te enseña. A su manera, pero te lo enseñan. Y sobre que a veces nos acusan de creer en otros dioses y todo eso, también de niño, a esa misma edad, porque te digo, yo voy a acudir siempre a mi niñez. Recuerdo que tocaban la puerta, normalmente cuando uno tocaba la puerta y eran los testigos de Jehová, eso era abajo, cuerpo a tierra, escóndanse. Escondía. Y siempre era a ciertas horas. Entonces, ese día tocaron la puerta, pero fue un horario fuera de su horario normal, porque hace 25 años ellos no salían a predicar de noche. Ellos no lo hacían. Por lo menos yo no me enteré jamás de ellos tocando puertas de noche. Pero ese día tocó una de noche, hace tiempo, 25, 30 años.
más de 30 años. Y toca la puerta y mi mamá me decía, no, nunca cierres la puerta a nadie conocido que no sé cuánto. Entonces yo sabía que no tenía que abrir y teníamos como una rendija al lado de la puerta. Y yo hago así, y cuando veo que eran los testigos de Jehová, ahí hay un conflicto. Primero, testigo de Jehová, hay que esconderse. Segundo, tú no puedes ser maleducado de dejar a una gente para así. Y eso fue como el primer choque que yo tuve. No, pues yo no me puedo ir corriendo porque es mala educación. Me quedo mirando y me dice, hijito, que no sé cuánto, que Dios sabe. Y me dice, ¿sabe que Dios tiene un nombre? Y yo le digo, ¿y para qué tiene que tener? Porque así es como digo, yo le pregunto, ¿y para qué tiene que tener un nombre? Para reconocerlo de otros dioses. Y yo en mi inocencia o le digo, ¿y para qué hay que diferenciarlo si solamente hay un Dios? Uh-huh. Eso fue lo primero que le digo. ¿Qué tengo que diferenciarlo de otros si solamente hay uno? No, pues ¿cómo tú te llamas? Y eso es la clásica, ¿cómo tú te llamas? Entonces esas cositas, esos encuentros me han ayudado. Entonces, vuelvo a la parte final, en que, como te decía, ya mi esposa iba conmigo, comenzamos a entender más y empezó a conocer, empecé a entender, empecé a escuchar al Padre, empezó a escucharlo y cada vez más y más y más. Y ella es la que me enseña que tengo que hacer el rosario, por lo menos el día de hoy, todos los días. Ella hace los rosarios todos los días. Todos los días ella no deja de hacer el rosario y siempre me dice, vamos al rosario. A veces yo digo algo, pero ella siempre está haciendo su rosario. Entonces, yo le doy gracias a Dios por eso. Ajá, ok. Nos estabas platicando, ¿no? Que tu esposa te dijo, bueno, vamos a ver, déjate acompaño a la iglesia católica, vamos a ver qué hay ahí, ¿no? ¿Cómo fue? Yo sé que esto es, ahorita tú nos estás contando tu parte, ¿no? Este es tu testimonio, pero así, a grandes rasgos, si nos platicas si tu esposa batalló, por ejemplo, ella había sido protestante por 22 años. Por 22 años. Ajá. Entonces, no sé si así a grandes rasgos, si nos puedes platicar con qué fue con lo que ella más batalló o no sé, algo así. Ella se enojaba mucho porque cuando, por ejemplo, por lo menos cuando yo le decía, mira esa película, le decía a veces, mira San Agustín, esa película, para que tú veas lo que significa ser un santo. Porque es un santo, no es porque sea perfecto, sino porque era imperfecto y buscó la perfección. Y decía, no quería. Pero con el Padre todo sí no podía porque yo siempre le ponía un volumen para que escuche. Y ella me decía que se enojaba. Ella me decía después de un tiempo que ella se enojaba, aparte de escuchar de la voz, que normalmente pasa eso, era que los pastores y la gente que hablaba con él decían, pero es mejor que no nos defienda. Y él decía, si va a hablar eso, que no nos defienda. Y él, porque se da cuenta de lo que el Padre iba diciendo, y decía, que no nos defienda, que no nos defienda. Y luego ella va diciendo, me pone en parte cómo fue su camino. Ella dejó la iglesia a la misma edad que yo comencé yo no hice la confirmación. Ella tampoco se confirmó, ella sí hizo la primera comunión y era bautizada. Y me cuenta lo mismo, dice que cómo ella empezaba a ver cosas, lo que le decían, lo que no le decían, que en ese sitio donde yo hice ese curso, ella avanzó más. Y cuando llegó al curso de la historia de la iglesia, no quiso seguir. Porque empezaron a hablar, en vez de hablar de ellos, dice que hablaban de los católicos. Y decía, pero si es nuestra historia, ¿por qué hablar de los católicos? Y ella me dice eso, ¿por qué tienen que hablar de los católicos si es nuestra historia? Entonces, ella en ese momento no quiso seguir estudiando y sí la dejó. Y siguió su rutina, pero ya sin estudiar eso. Cuando yo le muestro eso, ella me dice, sí, yo lo sabía, pero por eso es que no me gustaba cuando me hablaban de eso, porque me molestaba. Entonces, ella, lo que ya iba, le llegaba y ella rechazaba, cuando ya empezó a mirarlo mejor, empezó a darse cuenta que era así como eran las cosas y no como se las habían dicho. Ok. Me recordaste a una situación que sucedió conmigo en mi proceso de conversión. Yo estaba estudiando la historia, dije, voy a estudiar la historia del cristianismo, la historia de la iglesia y me voy a regresar a los primeros siglos. Y lo hice, ¿no? Y un día mi esposa me dice, pero no entiendo, dice, ¿por qué estás estudiando tanto del catolicismo? Y cuando ella me hizo la pregunta,
me quedé pensando y dije, o sea, en mi mente dije, pues que no estoy estudiando el catolicismo, pero sí entiendo lo que me está diciendo ella, porque todos los libros te hablan, realmente te están hablando de la Iglesia Católica, porque cuando se trata del primer milenio, de los primeros 1000 años de cristianismo, pues no existían los protestantes, así de sencillo. Había herejes, pero no existían los protestantes propiamente hablando. Y me dejó pensando y después no supe qué decir, pero después, ese mismo día le dije, oye, ¿te acuerdas que me preguntaste que por qué estoy estudiando catolicismo? Y que yo te dije que simplemente estaba estudiando la historia. Y le pregunté a mi esposa, le dije, ¿te has puesto a pensar que prácticamente es imposible estudiar la historia del cristianismo sin realmente ver lo que es el catolicismo? No los puedes separar, porque si tú vas a los primeros 1000 años, no tienes otra cosa más que la Iglesia Católica. Y claro, grupos que se iban separando, ¿no? Entonces, bueno, tu esposa, pues me imagino que finalmente después de que estuvieron yendo juntos a la iglesia y pues tú sigas estudiando y compartiéndole, pues ella, ¿cuándo fue el momento que tu esposa te dijo, sabes qué? Pues sí es cierto, la Iglesia Católica es la verdadera iglesia. Bueno, ahora tenemos congregándonos 2 años. Okay. O sea, ya ha pasado un buen tiempo. Uh-huh. Ella me mira y es que yo lo tengo claro, yo ya entendí. Me dice, yo ya entendí. Yo la miraba como que no será para complacerme. Yo decía, si es para complacerme, así no son las cosas, le digo. Y me dice, no, yo estoy claro. Y yo me doy cuenta porque la forma como ella, muchas veces, nosotros estamos evangelizando de la mejor manera que podamos a la gente, a los vecinos, a quien sea, le conversamos, le hablamos. Cada quien a su forma. Yo soy un poquito más frontal. A ella no le gusta mucho, pero afortunadamente a mí me hubiera gustado que alguien me hablara más frontal. Quizá hubiera cometido menos errores. Entonces, en donde yo ando, siempre estoy diciendo algo, buscando algo. Y una de las cosas que primero me salieron cuando comencé ese nuevo camino fue que comencé a usar mi Facebook y pensé automáticamente en todas las personas que andaban conmigo, porque si yo estaba mal, las personas que andaban conmigo también estaban mal. Uh-huh. Entonces, lo primero que hice fue empezar a enviar información, a hacer videos para mi grupo, o sea, para mi gente, para ellos. Y tengo todo ese tiempo tratando de hacer unas cuantas transmisiones, algunas transmisiones, una que otra, y comparto la mayor cantidad posible de información, comparto muchos de sus videos, comparto varias, trato de compartir, y mi Facebook no es para otra cosa. Okay. Una de las primeras cosas que hice fue limpiar mi Facebook. Que eso era lo que yo le quería decir cuando el momento que usted pregunte qué puede aconsejar a la gente. Lo que yo hice fue limpiar mi Facebook. Cuando yo veo que me entra algo fuera de lo que yo no quiero compartir, que viene de alguna persona conocida mía, o dejo de seguirla, o voy bloqueando la información que me manda hasta que la misma computadora, Facebook, se da cuenta que no me la tiene que mandar. Entonces mi Facebook queda limpio. Yo aconsejaría a la gente que si quieren comenzar de verdad, limpien su Facebook. Y no porque aparezca una página que diga una flor con un Buda agarrando una flor y diga el amor y la paz es lo más lindo y hay un Buda agarrando. Entonces sí. yo no compartiría esa página simplemente por el mensaje subliminal. Entonces son cosas que también aprendí de niño, que me enseñaron, siempre tú tienes que observar lo que tú estás viendo, lo que estás haciendo, porque no terminas compartiendo algo negativo. Entonces, sí. Eso Sí, hermano, y hablando ya sobre, ahora que pues has dado esta recomendación, ¿no? Sobre todo para los que quieren empezar a compartir su fe y quieren ayudar a sus parientes o a sus amigos que tal vez son católicos solo de nombre, es decir, no practicantes, o quizás tienen algunos parientes o amigos que son
de alguna denominación protestante. Pienso que es una buena recomendación, ¿verdad? El testimonio es algo muy importante porque cuando no hay un testimonio que respalde el mensaje, aunque el mensaje sea verdadero, pero si no tenemos un testimonio de vida, va a ser muy difícil que las personas nos quieran escuchar, ¿verdad? Y creo que es muy importante cuidar nuestras redes sociales y por nuestro propio bien, ¿no? Ahora, hermano, Exacto. si hay otro Miguel Ángel, por decirlo así, si hay otro Miguel Ángel en el Perú o en la República Dominicana o en los Estados Unidos, que quizás está tal vez confundido, quizás creció católico, pero no conoció bien su fe, ahora no es nada, es agnóstico o es ateo o quizás protestante, quizás está como tú empezaste, ¿no? A buscar videos en internet. ¿Qué le dirías tú a esa persona que está buscando la verdad, que tiene un deseo de saber realmente cuál es la verdad? Y para ser más específico, ¿en verdad Jesucristo fundó una iglesia o no fundó una iglesia? No sé, ¿qué consejo le darías? Bueno, una de las cosas que yo siempre tomo en cuenta es que normalmente cuando nos dicen que si Cristo fundó o no fundó una iglesia, solamente tienes que observar lo que dicen los demás. Cuando uno ve la información que te tiran por el Facebook, por ejemplo, que son las redes más populares, te dicen, las iglesias están las iglesias están fallando, las iglesias están recibiendo espíritu de apostasía, y luego dicen apostasía, y esa misma iglesia salió de otra y de otra. Entonces, ¿cómo pueden hablar esa gente de apostasía cuando ellos salieron de otra? Hablando solamente del protestantismo aparte. Ahí mismo solamente hablan, sí, y ese mismo que habla de apostasía es el que apostató de su fe de ellos. Entonces, son cosas que hay que observar para cuando te digan, Cristo no fundó una iglesia. Si Cristo no fundó la iglesia, no existiría la apostasía, primero que nada, porque para que tú apostates tienes que haber salido de una iglesia o de una fe. Entonces, son detalles que uno que tiene que observar. Otra de las cosas que yo siempre le digo a los niños en la catequesis es observen las palabras. El otro día estaba escuchando un video de una mujer en España que hablaba un poquito sobre lo que hizo el renacentismo francés para destruir a la iglesia y cosas de la fe, que eso es algo profundo porque hay que entrarle mucho, porque fue paulatinamente, poquito a poquito, hasta lo que tenemos el día de hoy, que ya tenemos una Europa, como decían antes, afrancesada en el pensamiento, libertad, libre expresión, lo mismo que estamos utilizando ahora en el mundo. Y ella decía, las palabras hay que perseguirlas hasta donde vayan para ver a dónde nos llevan. Y así es como yo leo, por ejemplo, o es bueno leer las palabras. Por ejemplo, hay una palabra tan bonita en el sentido de lo que significa que nos puede abrir muchas luces. La palabra impío, que yo siempre digo, la palabra impío en las personas que no son católicas les gusta mucho esa palabra, pero sin embargo no saben lo que significa. Cuando yo me di cuenta de lo que significaba impío, cuando busqué, no recuerdo qué cita es, pero yo tengo las dos Biblias, la católica y la Reina Valera, y llegué a ese punto y en la Biblia católica dice, y a los irreligiosos, y yo voy a la Reina Valera y dice, y a los impíos, y yo digo, aquí hay dos cosas, digo, acá hay un mentiroso que puso algo que no significa y es uno de los dos. O el católico puso irreligioso porque quiere hablar de religión y el impío no sé qué significa. Busqué la palabra que significa impío. Impío significa todo aquel que no tiene respeto ni nada con lo religioso. Entonces la pregunta sería, ¿quiénes odian a lo religioso? Entonces los que no les gusta lo religioso son los impíos. Entonces, ¿a quién no le gusta lo religioso? A los católicos. Digo, perdón, a los que no son católicos. Porque dice dice a los que desprecian las cosas religiosas
y las cosas de Dios, los objetos, habla hasta de los objetos de culto. Todo eso que lo desprecia, ese es un impío. Y creo que en el Salmo 78, cuando habla de la destrucción del templo, habla cómo el impío entra a destruir las talladuras, los emblemas de la iglesia, y coge saña, y Dios pide, y el salmista dice, le pide a Dios que haga justicia, y habla que el impío destruye lo de Dios, los objetos de Dios. Y ahí dice la Reina Valera, en talladuras. ¿Y en talladura qué cosa es? Es un objeto de madera que fue tallado, pero buscan la palabra más lejana a nuestro concepto de las cosas para poder... Bueno, entonces, ese tipo de cosas son las que yo aconsejaría que observaran. La oración, porque una vez que te cambian, te ponen un sinónimo desconocido, o muchas veces una palabra que no tiene contexto con la oración, después que te la cambian, la oración la giran, le dan un giro y le cambian las posiciones, y la oración se desvirtúa, pierde claridad. Entonces, cuando te cosa, porque tú no entiendes, pero yo no entiendo, y viene el pastor y te dice, no, es que esto significa esto, y tú te quedas así porque tú no sabes lo que tú estás leyendo. Entonces, sí, principalmente yo diría que se fijen, y sobre todo que no olviden su niñez, lo que le enseñaron sus padres a pesar de su poca ignorancia. Hasta un padre borracho, violento, o que haya estado metido en cosas de pecado, te dice algo positivo, o trató de acercarte a Dios. Entonces no tenemos que observar eso. Sí, de hecho, me viene a la mente el testimonio de varias personas, ¿no? que se han convertido, han finalmente encontrado la Iglesia de Cristo, la Iglesia Católica, y a varios de ellos les tocó pasar por varias denominaciones, precisamente porque comenzaron con esto que hablas, ¿no? De investigar, de prestar atención, de ser cuidadoso con lo que crees. Y ese es el problema que muchas veces tenemos, ¿no? Que solo automáticamente, si el pastor lo dice, lo aceptamos, y no prestamos atención, no tomamos el tiempo para investigar. En otras palabras, muchos precisamente al prestar más atención, al darse a la investigación, a observar más lo que ellos estaban creyendo, fue que, como te dije, algunos pasaron por varias denominaciones. Algunos eran bautistas y se dieron cuenta que el bautismo de niños realmente sí tiene evidencia en la escritura, y sobre todo cuando vas a la historia, pues te das cuenta que la mayoría de cristianos, tanto católicos como no católicos, siempre han practicado el bautismo de infantes hasta que salieron los llamados anabautistas, ¿no? Entonces, eso les va abriendo los ojos. Tal vez ellos no quieren ser católicos, tal vez alguien que nos está escuchando, tal vez tú dices, yo jamás voy a ser católico, ni se te ocurra pensar que yo voy a ser católico. Está bien, pero al menos haz lo que nuestro hermano Miguel Ángel está recomendando. Estudia, presta atención, observa, y te darás cuenta. Una cosa te va llevando a la otra. Y bueno, ayudado de la gracia de Dios, quizás Dios te permita volver a la iglesia de Cristo, ¿verdad? Hermano, quisiera que pues darte oportunidad a que nos nos compartas un pensamiento final antes de despedir el programa. Te voy a dar oportunidad si tienes algo en tu corazón, algún otro consejo, alguna observación. Adelante, hermano. Ok, gracias. Más que nada, una observación que me he dado cuenta en este tiempo, que he notado un despertar del catolicismo muy grande, de la gente queriendo, o más que nada, gente entendiendo que la iglesia de Cristo es la iglesia católica, pero que muchos lo han llevado de una forma errada, porque muchos han caído en soberbia
yo creo que pasa eso porque el católico ha sido tan insultado, tan vapuleado por el protestantismo, que cuando el católico se ha dado cuenta de que la verdad está en la iglesia, muchas veces han perdido un poco de la humildad. Y muchas veces usan tonos burlones para expresarse. Ponen adjetivos calificativos muy fuertes y esperan que sean aplaudidos. He notado mucha gente en las redes haciendo eso y para sentirse apoyados se unen entre ellos para decirse que sí, estás correcto, sí, estás muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y forman habitaciones, por no decir otra palabra, para no ser muy directo, donde se reúnen y para eso mismo. Y eso nos está quitando mucha gracia. Y si lo notamos, nos han quitado una gracia muy grande por eso, porque a veces piensan que estamos peleando. Y usted creo que sabe a qué me refiero. Una gracia que la estamos extrañando en las redes. Y ha sido por eso, por hermanos que han malentendido esto y han creado, como le digo, entre otras personas, esa sensación de revanchismo, que no es lo que se pretendía. Y espero que esto se restaure y que la gente entienda eso y que podamos continuar, porque tenemos una misión con nosotros mismos, porque tenemos que cuidarnos nosotros, nuestro testimonio, nuestra fe. Caemos todos los días, pero si no nos levantamos todos los días nos vamos a hundir. Entonces también con el hermano, con el que está enfrente, esa empatía que no la podemos perder. Sentir lo mismo que... Sí, no, gracias por ese consejo, hermano. Porque sí, y también, bueno, quiero animar a todos los que nos están escuchando, ¿verdad? A tomar el consejo del hermano Miguel Ángel, que nos está dando. Sí, uno cuando conoce la fe católica, uno puede caer en el error, ¿no? De querer evangelizar entre comillas, o hacer apologética igual entre comillas, como se dice popularmente, ¿no? A bibliazos, ¿no? Uno quiere convertir a las personas uno mismo, ¿no? Levantando la voz, gritando, o como dices, ¿no? Usando en un tono de burla y cayendo en la soberbia, ¿no? Entonces, todos los que tratamos de compartir nuestra fe, los que tratamos de evangelizar o de hacer apologética, debemos tener pues mucho cuidado, no caer en esa trampa del diablo, porque Dios resiste a los soberbios y Dios le da gracia a los humildes. Entonces, ser humilde no te va a hacer popular. Si tú lo que quieres es ser popular, pues ahí está tu problema, ¿no? Tú estás buscando se me está yendo la palabra, estás buscando el centro, ser el centro de atención, estás buscando el protagonismo o los reflectores, y bueno, ahí ya es un problema diferente, ¿no? Estás buscando la gloria de los hombres y pues no. Nosotros debemos de siempre conducirnos en amor y recordar que el único que puede abrir un corazón es Dios. Es solo Dios, ¿verdad? Muy bien, mi hermano. Pues gracias de nuevo por ese consejo, hermano Miguel Ángel. Y pues sobre todo ahora, ¿no? Ahora que te estás dedicando a la catequesis, pues pienso yo que hay muchos que nos siguen que también hacen lo mismo. Están involucrados en catequesis o en diferentes apostolados y pienso que sí, nos viene muy bien estas palabras que nos das, hermano, para recordarnos de mantenernos humildes y no caer en la soberbia, ¿no? Una oración primero por mi familia, la familia Tenemás Vilches, y una oración por mi país, por Perú, que está siendo atacado mucho por muchos tipos de ideologías, tanto comunistas como las ideologías que están atacando al mundo en general, por mi barrio, por mi calle. Te voy a mencionar la calle porque es para mis amigos, se llama
la urbanización San Felipe en Comas. Si se recuerdan en parte, yo sé que Dios sabe a qué se estarán refiriendo. Mucha oración para toda esa gente mía, que los quiero mucho, que todo lo que yo soy es por ese sitio donde yo nací, que es grande, pero a pesar de que era grande, todos nos conocíamos y de alguna forma hemos compartido casi las mismas cosas que he vivido yo. Amén. Gracias una vez más. Claro, y ahora sí. Claro que sí, estaremos tratando de recordar a ti, a tu familia, a tu país, Perú, y bueno, a la ciudad y el barrio donde has crecido, ¿verdad? Que Dios alcance a otros que están ahí en necesidad, por supuesto. Hermanos, de nuevo les animo, dejen sus comentarios. Si tienen alguna pregunta, déjenla en la caja de comentarios. No olviden compartir este video con sus familias, sus amigos en sus redes sociales y no olviden darle like a este video. Gracias a todos. Gracias, hermano Miguel Ángel. Que Dios les bendiga. Como siempre, que viva Cristo Rey y que viva Santa María, siempre Virgen. Hasta luego, hermanos. Hasta luego, hermano. Cristo Señor, mi Dios y Salvador, mi gran anhelo es servir a ti.